Después de los 50, uno cree que ya ha vivido lo suficiente como para que nada lo sorprenda. Hemos pasado por rupturas, silencios incómodos, incluso despedidas sin cierre. Pensamos que ya nada puede doler como antes, hasta que una mujer que nos importa empieza a alejarse. Y entonces, ese silencio pesa. Ese vacío no se llena con experiencia, ni con años. No lo esperabas. Quizás era tu pareja de muchos años, quizás una relación que te ilusionó más de lo que querías admitir. Pero un día, ella cambió. Ya no escribe como antes. Su mirada es distinta. Y tú te quedas con 1000 preguntas sin respuesta. En este video, no vamos a hablar de cómo hacer que vuelva. Porque a nuestra edad, lo que buscamos no es recuperar a alguien, sino no perdernos a nosotros mismos. Vamos a hablar del desapego consciente. De la paz que nace cuando dejas de perseguir. Del poder que tienes cuando eliges el silencio no como estrategia, sino como sabiduría. Y si alguna vez sentiste que una mujer se iba sin explicación, o si hoy estás justo en ese punto donde no sabes si insistir o soltar, este mensaje es para ti. Comenta aquí abajo con las palabras, no me rendí, me elegí si alguna vez decidiste priorizar tu paz antes que rogar amor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque este canal está hecho para hombres como tú, hombres que no huyen del dolor, pero que tampoco se arrodillan ante él. El viaje empieza ahora. Respira. Escucha. Y sobre todo, recuerda quién eres. Parte 1. La herida invisible, lo que no se dice después de los 50. Hay heridas que no se ven, pero se sienten con una claridad brutal. Y cuando pasas de los 50 años, esas heridas no vienen de un golpe o una caída, sino de un mensaje que nunca llegó, de una mirada que ya no busca la tuya, de una mujer que lentamente deja de estar. No hace falta que ella diga ya no te amo. A veces, su silencio grita más fuerte que cualquier ruptura formal. Ella ya no pregunta cómo dormiste. No te espera para cenar. Ya no se ríe como antes de tus historias. Tú notas el cambio y aunque quieres negarlo, algo en tu pecho lo confirma, se está alejando. Y lo más duro de todo es que no puedes hablarlo con nadie. Porque eres un hombre. Porque tienes más de 50. Porque se supone que tú puedes con todo. Que ya eres maduro, que nada te afecta. Pero la verdad es que sí duele. Mucho. Y ese dolor se convierte en un compañero incómodo, silencioso, que te sigue incluso cuando todos creen que estás bien. La sociedad no nos preparó para esto. Nos enseñaron a trabajar, a producir, a ser proveedores. Pero nadie nos enseñó a gestionar la pérdida emocional sin perder la dignidad. Y por eso, tantos hombres después de los 50 se sienten invisibles. Como si lo que dan ya no importara. Como si sus palabras hubieran perdido valor. Como si amar fuera un riesgo del que no se puede salir ganando. Pero aquí viene una verdad que muy pocos se atreven a decirte: el amor no es algo que se suplica. Es algo que se honra. Y la primera persona a la que debes honrar, eres tú. Déjame contarte algo real. En Lima, conocí a un hombre de 58 años, ingeniero retirado, con 2 hijos grandes y una esposa con la que compartía casi 30 años de vida. De un tiempo a esta parte, ella empezó a mostrarse ausente. Ya no lo acompañaba a sus caminatas. Prefería dormir en otra habitación. Y lo más doloroso, dejó de mirarlo como antes. Él, en lugar de confrontarla, empezó a escribir. No cartas para ella, sino para sí mismo. Cada noche, se sentaba con una libreta y se preguntaba: ¿qué sentí hoy? ¿Qué necesito realmente?
Esa práctica no trajo de vuelta a su esposa, pero sí le devolvió algo mucho más valioso: claridad. Y desde ahí empezó a reconstruir su vida desde adentro. Esa historia es solo una entre miles. Quizás tú no escribes, pero tal vez miras al techo por las noches preguntándote: ¿por qué me dejó de querer? O peor aún, ¿qué hice mal? Y aquí quiero que pares, que respires y que te preguntes con honestidad: ¿y si no se está alejando de ti, sino de la versión de ti que ya no está alineada con tu verdadera esencia? A veces, las relaciones se enfrían no porque dejamos de amar, sino porque dejamos de crecer. Dejamos de escucharnos, de vivir con intención. Nos convertimos en sombras de lo que fuimos o lo que fingimos ser. Y la desconexión no empieza afuera. Empieza dentro de uno. Lo que sientes hoy no te hace débil. Te hace humano. Y ser humano, después de los 50, también es permitirse llorar, dudar, buscar sentido. Pero no para hundirte, sino para volver a elegirte. Con firmeza. Con dignidad. Epicteto, uno de los grandes sabios estoicos, decía: no es lo que te sucede lo que te destruye, sino tu reacción ante ello. Tú no puedes controlar que una mujer se aleje. Pero sí puedes decidir si te perderás tú también en ese proceso. Y esa decisión es más poderosa de lo que crees. Muchos hombres, al llegar a esta etapa de la vida, sienten que ya no tienen tiempo para empezar de nuevo. Que si pierden una relación ahora, lo han perdido todo. Pero te equivocas. Lo único que puedes perder de verdad es a ti mismo. Y mientras sigas eligiéndote, siempre hay un camino. Respira. Siente lo que tengas que sentir. Pero no confundas dolor con derrota. Una mujer puede irse, pero tú decides si tu paz se va con ella. El dolor no es el enemigo. La verdadera amenaza es la manera en que reaccionamos para intentar evitarlo. En la siguiente parte, vamos a explorar por qué muchos hombres caen en la trampa de reaccionar y cómo esa reacción, lejos de ayudarnos, nos hace perder lo más valioso, nuestra esencia. Parte 2. El error silencioso, cuando reaccionar es rendirse. Hay un momento en toda distancia emocional en el que la ansiedad golpea. No sabes si escribirle, llamarla, buscarla con una excusa. Algo dentro de ti te dice que si no actúas ahora, la perderás para siempre. Y esa sensación te quita el sueño. Pero aquí está la verdad incómoda que muy pocos quieren escuchar: reaccionar sin pensar no es amor, es miedo disfrazado de necesidad. Sí, lo que sientes es legítimo. Pero si respondes a ese impulso con desesperación, sin darte el espacio para entender lo que está ocurriendo realmente, entonces estás cediendo tu poder. Estás entregando tu dignidad al intento de controlar algo que no depende solo de ti. Muchos hombres, al primer silencio de una mujer, reaccionan escribiendo una y otra vez. Llaman. Preguntan si algo va mal. Se disculpan incluso sin saber por qué. Y creen que al mostrar cuánto les importa, están luchando por la relación. Pero no es así. Lo que están haciendo, en realidad, es pelear contra su propio vacío, esperando que ella lo llene. Y eso, hermano, nunca termina bien. La mayoría de las veces, esa mujer no vuelve por amor. Vuelve por lástima, por culpa, o para confirmar que aún tiene poder sobre ti. Y en el instante en que tú respondes con entusiasmo ciego, ella recupera el control emocional y tú, sin saberlo, pierdes el tuyo. No se trata de orgullo. Se trata de respeto propio. Déjame contarte algo que escuché en un café de Bogotá. Un hombre de unos 60 años contaba a su amigo que su novia se había alejado sin decir nada.
Él, nervioso, le escribió poemas, la llamó todos los días durante una semana, hasta que ella lo bloqueó. Quise demostrarle cuánto me importaba, decía él. Pero su amigo, más sereno, respondió, ¿y cuánto te importaste tú? Silencio. Porque ahí está la clave. Muchos hombres creen que reaccionar rápido es señal de interés. Pero a nuestra edad, la verdadera fuerza no está en actuar impulsivamente, sino en saber esperar con claridad. Piénsalo. ¿Qué pasaría si en vez de correr a buscarla, eligieras sentarte contigo mismo? ¿Qué pasaría si usaras ese impulso no para perseguir, sino para preguntar, ¿qué parte de mí se siente abandonada? Es ahí donde empieza el verdadero trabajo. No en convencerla, sino en reconectarte contigo. En sanar la herida que esa distancia ha despertado. Porque muchas veces la reacción ansiosa no es por ella, sino por lo que su silencio activa dentro de ti: abandono, inseguridad, soledad. Y esto no es nuevo. Marco Aurelio, emperador romano y pensador estoico, escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si piensas que la distancia de una mujer define tu valor, tu alma empezará a creer que no vales sin ella. Pero si, en cambio, piensas que esa distancia es una oportunidad para fortalecerte, entonces empezarás a caminar con una nueva fuerza. No estás obligado a responder cada mensaje con emoción. No tienes que llenar cada silencio con palabras. El silencio, a veces, no es un vacío que debe ser ocupado, sino un espacio que debe ser respetado. Ahora, eso no significa que ignores por orgullo. Significa que eliges no reaccionar por miedo. Significa que confías en ti lo suficiente como para saber que, si ella quiere estar, estará, y si no, entonces no hay nada que puedas hacer que valga la pena sin perderte en el intento. Te propongo una pausa. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate: ¿estoy actuando desde el amor o desde el temor a perderla? Si la respuesta es el miedo, entonces no actúes todavía. Porque cualquier cosa que se construye sobre el miedo, se derrumba con facilidad. Hay un momento para hablar. Un momento para expresar. Pero también hay un momento para observar. Para sostener el silencio. Para mantener la calma cuando todo dentro de ti grita que hagas algo. Esa es la prueba. No para ella, sino para ti. La prueba de tu solidez emocional. De tu madurez. De tu capacidad de mantenerte en pie mientras las emociones intentan derribarte. Y si logras superar esa prueba, no solo te harás más fuerte. También empezarás a generar una atracción diferente, una que no nace del deseo de complacer, sino de la seguridad que solo tienen los hombres que ya no necesitan correr detrás de nadie. ¿Te das cuenta? Cuando dejas de reaccionar, te vuelves impredecible. Y en esa imprevisibilidad renace el misterio. Cuando no estás disponible todo el tiempo, tu presencia se convierte en un privilegio. Y cuando mantienes tu centro, aun cuando todo parece desmoronarse, es cuando más te respetan. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de escribir, detenerla, explicarte o pedirle que no se vaya, haz esto: detente. Respira. Recuerda quién eres. Y pregúntate: ¿estoy reaccionando para no perderla o estoy respondiendo desde mi valor? Porque si es lo primero, ya perdiste. Pero si es lo segundo, ya ganaste, sin importar lo que ella decida. Ahora que sabes que reaccionar no te salva, sino que te encadena, es momento de aprender a hacer algo mucho más poderoso: guardar silencio. Pero no cualquier silencio. El silencio que sana, el que transforma. El que te devuelve a ti mismo. Parte 3. El arte de la pausa.
cuando el silencio habla más que tú. Hay un momento en que hablar más empeora todo. A veces, el hombre sabio no dice nada. No porque no tenga palabras, sino porque ha entendido que no todas las emociones necesitan una respuesta inmediata. Después de los 50, no estás para probar tu punto. Estás para conservar tu paz. Y eso es exactamente lo que hace el silencio: no castiga, no manipula, no ataca. Solo protege. Cuando una mujer se aleja o comienza a tomar distancia, el impulso natural es llenar ese espacio. Queremos explicaciones, respuestas, claridad. Pero la verdad es que en medio del caos emocional, ninguna palabra arregla lo que el silencio bien gestionado puede curar. Porque cuando tú callas, empiezas a escuchar. No a ella. A ti. Muchos hombres confunden el silencio con indiferencia. Pero no es lo mismo. La indiferencia es vacía. El silencio consciente, en cambio, está lleno de presencia. Es mirar hacia adentro y decir: no necesito correr detrás de lo que se va. Necesito quedarme donde pertenezco, conmigo. ¿Has notado lo que ocurre cuando dejas de escribirle? Cuando dejas de comentar sus fotos, de estar ahí todo el tiempo. Al principio, ella apenas lo nota. Tal vez incluso piensa: se rindió. Pero con los días, algo cambia. Empieza a revisar si sigues conectado. Mira tus estados. Pregunta por ti indirectamente. Da like a fotos antiguas. No porque quiera volver todavía, sino porque el vacío que dejaste empieza a pesar más de lo que esperaba. Es simple. Lo que siempre está disponible pierde valor. Lo que desaparece despierta curiosidad. Y aquí no se trata de jugar. Se trata de darte tu lugar. Porque si ella decide alejarse y tú sigues persiguiendo, ella no tiene espacio para sentir tu ausencia. Y sin ausencia, no hay deseo. ¿Te ha pasado alguna vez que solo valoraste algo cuando lo perdiste? Ese mismo principio aplica en el amor. Pero solo cuando tú eres capaz de sostener el vacío sin llenarlo con desesperación. Déjame contarte una historia. Don Alfredo, un hombre de 67 años en Arequipa, Perú, enviudó y años después conoció a una mujer más joven con quien compartió 3 años de relación intensa. Un día, ella empezó a alejarse. No había peleas, solo distancia. Él, en lugar de buscarla, decidió hacer lo que había aprendido tras toda una vida de experiencias: guardar silencio y observar. Durante semanas, ella no dijo nada. Pero un día, lo llamó llorando. Le dijo que había sentido más su ausencia que su presencia. Y entonces entendió que don Alfredo no necesitaba suplicar. Su paz hablaba por él. Esa es la verdadera fuerza de un hombre maduro: no grita, no reclama, sostiene. Y es que a esta edad, ya no estás para estrategias vacías. Estás para profundidades reales. Y la profundidad no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad del silencio. Marco Aurelio escribió: permanece en silencio tanto como puedas, luego, cuando hables, que tus palabras tengan más peso que tu presencia. Eso es exactamente lo que tú puedes ser para ella: un hombre que no está por necesidad, sino por elección. Y si eliges callar, que sea porque tienes algo más valioso que decir después, o simplemente porque ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. A veces, el silencio también revela la verdad que tú mismo temías: que ya no hay reciprocidad. Y está bien. El silencio es espejo. Refleja lo que ya no fluye. Y cuando lo aceptas, puedes soltar sin odio. Pero otras veces, el silencio activa algo más profundo en ella. La obliga a detenerse.
a mirarse, a preguntarse, ¿qué pasó con él? ¿Por qué ya no está? ¿Acaso ya no le importo? Y ahí es donde el juego cambia. Porque ya no es ella quien tiene el control. Es la vida misma la que le muestra lo que perdió, sin que tú lo hayas exigido. Ahora bien, no todo silencio es sano. Si te callas por orgullo, acumularás resentimiento. Pero si callas por claridad, generarás respeto. Por eso, antes de quedarte en silencio, pregúntate, ¿estoy callando para manipular o para respetarme? Si es lo primero, no durará. Si es lo segundo, transformarás toda la dinámica emocional. Y aquí, querido amigo, quiero regalarte una práctica simple. Cuando sientas el impulso de escribirle, de buscarla, de decir algo que sabes que nace del dolor, detente. Coloca tu mano sobre el pecho. Respira 3 veces. Y repite internamente, no reacciono. Me contengo. Me escucho. Haz esto cada vez que el miedo te empuje a romper tu silencio. Y verás cómo, poco a poco, tu fuerza interna crece. Porque el verdadero autocontrol no se mide en músculos, sino en la capacidad de mantener la calma cuando el alma tiembla. Y si algún día ella regresa, no será porque la empujaste. Será porque tú supiste desaparecer con dignidad, no con rabia. Y si no regresa, entonces habrás ganado algo aún más valioso, una versión de ti mismo que ya no necesita rogar ni convencer. Solo estar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ella regresa? ¿Qué debes hacer si aparece de nuevo, como si nada hubiera pasado? Aquí es donde la mayoría cae y repite el ciclo. Pero tú no. Tú vas a estar preparado para el momento en que ella toque tu puerta. Y no encontrará al mismo hombre que se fue. Parte 4. Cuando regresa, que no encuentre al mismo hombre. A veces, cuando ya te has acostumbrado al silencio, ella regresa. Lo hace de forma sutil. A veces es un mensaje sencillo, hola, ¿cómo estás? O una reacción a una publicación tuya en redes. O simplemente aparece de nuevo como si nada hubiese pasado. Y es justo ahí, en ese momento aparentemente inocente, donde se define todo. No en su regreso, sino en tu respuesta. Porque si tú reaccionas con el mismo entusiasmo de siempre, si actúas como si su ausencia no te hubiera afectado, si corres a abrirle la puerta sin poner una pausa, entonces ella confirmará lo que temía y deseaba al mismo tiempo, que aún te tiene en su bolsillo, que tu vida sigue girando alrededor de ella. Y eso, amigo mío, mata cualquier posibilidad de respeto verdadero. La mayoría de los hombres, cuando una mujer que se alejó vuelve, sienten que ganaron. Y por esa emoción, pierden el control otra vez. Se emocionan, responden de inmediato, reactivan la atención constante y sin darse cuenta, regresan al mismo patrón que hizo que ella se fuera. Pero tú no estás aquí para repetir ciclos. Tú estás aquí para evolucionar. Si ella vuelve, debe encontrar a un hombre distinto. No un actor, no un manipulador, sino un hombre que en su ausencia se reconstruyó. Que usó ese silencio para fortalecerse. Que ya no necesita su aprobación para sentirse completo. Y eso no se demuestra con indiferencia forzada. Se demuestra con calma. Con esa tranquilidad que solo tiene quien ya no teme perder. Porque entiende que lo más valioso que puede perder es a sí mismo. Cuando ella reaparece, debes recordar, no es ella la que vuelve a evaluar si quiere estar contigo. Eres tú quien debe decidir si vale la pena dejarla entrar de nuevo. Te comparto la historia de Antonio, un maestro jubilado en Medellín. Su pareja se alejó tras 10 años de relación. Durante 3 meses, Antonio no la buscó.
retomó sus caminatas, escribió un libro corto de reflexiones, reconectó con sus nietos. Un día, ella le escribió: «He pensado mucho en ti, ¿podemos hablar?». Él no respondió de inmediato. Se dio 3 días. No por orgullo, sino porque necesitaba sentir con honestidad que parte de él quería contestar. Cuando finalmente hablaron, él no suplicó. Tampoco cerró la puerta. Solo dijo: «He cambiado. Si volvemos a hablar, tiene que ser desde otro lugar». Ella lloró. No porque él fuera frío, sino porque por primera vez lo vio firme. Eso es lo que ocurre cuando un hombre se convierte en roca en medio de la tormenta. Si ella regresa, está bien. Pero no permitas que regrese como si no hubiera pasado nada. Porque algo sí pasó, tú creciste. Y todo crecimiento verdadero requiere nuevas condiciones. No se trata de poner reglas como castigo. Se trata de proteger lo que reconstruiste. Si en su ausencia tú volviste a ti, entonces su regreso no puede ser una excusa para volver a perderte. Aquí te doy 3 principios estoicos para ese momento. 1. No te apresures. Lo que llega con calma, permanece. Lo que llega con prisa, arrebata. 2. No te abandones. Si para que ella regrese tú tienes que dejar de ser tú mismo, no vale la pena. 3. No busques explicaciones que no necesitas. Si ella no supo valorarte cuando estabas, ahora le toca demostrar que sí lo hará, con hechos, no con palabras. Y recuerda, el hecho de que ella vuelva, no significa que tengas que aceptarla. Muchos hombres mayores sienten que no tienen tiempo para empezar de nuevo. Que si no aprovechan esa segunda oportunidad, tal vez no haya otra. Pero lo que no se dan cuenta es que el verdadero regalo no es que ella regrese, sino que tú ya no estás donde te dejó. Y si decides abrirle la puerta, que sea porque tu corazón lo desea, no porque tu ego necesita validación. Porque hay algo más importante que volver a tenerla, tener la certeza de que no la necesitas para sentirte completo. Y si ella insiste, si quiere volver, obsérvala. No desde el resentimiento, sino desde tu nueva altura. Pregúntate, ¿ha cambiado? ¿Comprendió algo? ¿Se dio cuenta del daño que causó? ¿Está dispuesta a construir algo nuevo? Y sobre todo, pregúntate, ¿todavía cabe en la vida del hombre que soy ahora? Si la respuesta es no, está bien. El amor no siempre se trata de recuperar lo perdido, sino de respetar lo ganado. Y tú, si has hecho este trabajo interior, has ganado algo inmenso, una paz que ya no se negocia por compañía. Así que si ella regresa, sonríe si quieres. Escucha si lo sientes. Pero no corras. Un hombre que se valora, no está apurado. Sabe que si algo es verdadero, no necesita rogarse. Solo compartirse. Pero, ¿qué pasa si ella nunca vuelve? Muchos temen ese escenario. Pero lo que no saben es que, si sabes verlo con sabiduría, su ausencia también es un regalo. En la siguiente parte hablaremos del poder de soltar de verdad y de cómo ganar incluso cuando parece que perdiste. Parte 5. Cuando no vuelve, la victoria del desapego. Hay algo que duele más que el silencio, su permanencia. Cuando pasan las semanas y no hay mensaje, ni una señal, ni siquiera un gesto de interés, el corazón empieza a aceptar lo que la mente se niega a entender: ella no va a volver. Y ahí, en ese punto de quiebre, muchos hombres caen. Caen en tristeza profunda, en rabia, en soledad. Algunos intentan reemplazar el vacío con otras personas, otros se cierran por completo. Y en medio de ese caos emocional, cometen el error más común y más destructivo: seguir esperándola en silencio,
creyendo que algún día regresará con una disculpa, con arrepentimiento, con un me equivoqué. Pero déjame decirte algo que tal vez no quieras oír, pero necesitas escuchar: si no volvió, te ha hecho un favor. Porque no quieres a alguien que solo está contigo cuando tú insistes. No necesitas a una mujer que solo permanece si la persigues. Lo que mereces, ahora que has cruzado la línea de los 50, es paz. Y la paz nunca llega cuando vives pendiente del regreso de quien ya eligió irse. El desapego no es frialdad. Es amor en su forma más madura. Es entender que algunas personas llegan para enseñarte y luego se van para que puedas aplicarlo. Y si eliges ver su ausencia desde ese ángulo, todo cambia. Ya no es un castigo. Es una bendición camuflada. Una puerta cerrada que te está mostrando el camino hacia adentro. Te contaré una historia estoica. Se dice que un sabio pescador de la antigua Grecia, llamado Timo, tenía una barca que usaba cada día. Era su vida, su sustento, su libertad. Un día, una tormenta destruyó su barca mientras dormía. Al despertar y verla en ruinas, todos los del pueblo se acercaron a consolarlo. Pero él solo sonrió y dijo: quizás el mar quiere que aprenda a nadar. Semanas después, Timo comenzó a explorar la costa a pie y descubrió una nueva cueva con peces abundantes, algo que nunca habría encontrado si aún dependiera de su barca vieja. Así también sucede con el amor. A veces creemos que si alguien no vuelve, perdemos todo. Pero lo que perdemos no es amor. Lo que perdemos es la costumbre. La idea de que sin esa persona no sabemos quiénes somos. Y cuando te liberas de esa idea, descubres una versión más pura y más fuerte de ti mismo. Porque en esa ausencia prolongada, comienzas a vivir por ti. A cocinar para ti. A caminar solo, pero con dignidad. A reencontrarte con pasatiempos que habías dejado. A disfrutar tu tiempo sin pedir permiso. Y lentamente, sin darte cuenta, comienzas a florecer. El verdadero desapego no es olvidar a alguien. Es recordarla sin que eso te duela. Es saber que si vuelve, no cambia nada, y si no vuelve, tampoco. Y en ese punto, te das cuenta de que el silencio no era vacío. Era espacio. Espacio para crecer. Para reconstruirte. Para darte cuenta de que no estabas incompleto. Solo habías olvidado cuánto vales sin tener que demostrarlo. Muchos hombres se preguntan, ¿por qué no fui suficiente para que se quedara? Y la respuesta es dura, pero liberadora, porque no era tu lugar mantenerla, sino dejarla ir. No todas las personas están destinadas a caminar contigo hasta el final. Algunas solo aparecen para mostrarte por dónde no volver. Y cuando logras aceptar eso sin rencor, algo poderoso sucede, empiezas a respetarte como nunca antes. Ya no necesitas revisar el teléfono cada noche. Ya no estás pendiente de sus publicaciones. Ya no vives con la esperanza de que te escriba. Simplemente vives. Y es ahí, en ese estado de aceptación serena, donde muchas veces la vida te recompensa. A veces con nuevas conexiones. A veces con una paz interna tan profunda que ninguna pareja pasada podría darte. El desapego es un superpoder. No porque no sientas, sino porque eliges no depender de lo que sientes para actuar. Y si ella no vuelve, dale las gracias en silencio. Porque te liberó de seguir entregándote a alguien que ya no tenía espacio para ti. A esta edad, ya no estás para rogar por amor. Estás para compartirlo con quien sepa recibirlo con gratitud, no con indiferencia. Y si aún te duele, no te castigues. Eso también es parte del proceso. Pero no dejes que ese dolor se convierta en una prisión.
Que sea, en cambio, tu maestro. Tu impulso para cerrar ciclos. Para mirar hacia adelante. Para elegirte, por fin. Ahora que has entendido que no necesitas que vuelva para sentirte completo, es momento de dar un paso más profundo. Vamos a hablar del cambio más importante que todo hombre debe hacer después de los 50, dejar de buscar validación externa y empezar a vivir desde su propio centro. Parte 6. El hombre que ya no necesita ser validado. Después de los 50, la vida te enseña una lección que ningún libro ni consejo puede transmitir con tanta claridad como el tiempo: la validación externa es una cárcel invisible. Cuando eras más joven, buscabas ser admirado. Que ella te eligiera. Que te dijera lo mucho que vales. Y sí, a todos nos gusta sentirnos queridos. Pero llega un punto, inevitable, en el que te miras al espejo y te preguntas: ¿qué tan fuerte soy sin que nadie me aplauda? Este es el nacimiento de un nuevo tipo de hombre, el hombre que ya no necesita ser validado para vivir en paz. Y no se trata de indiferencia ni de volverte un solitario emocional. Se trata de recuperar el centro. Ese centro que tantos perdimos cuando pusimos el amor de una mujer por encima del amor propio. Ese centro que se desdibujó cuando empezamos a medir nuestra autoestima según si ella nos respondía rápido, si sonreía cuando hablábamos o si nos elegía todos los días. Pero tú ya no eres ese hombre. Ahora sabes que quien necesita atención constante, vive con miedo. Y tú no estás aquí para vivir con miedo. Estás aquí para caminar con propósito. Muchos hombres después de los 50 se sienten invisibles para las mujeres, sobre todo si han salido de una relación larga o se enfrentan al mundo de las citas modernas. Pero no es invisibilidad, es oportunidad. Es el momento perfecto para dejar de intentar gustar y empezar a gustarte. Déjame contarte sobre Rubén, un hombre de 63 años en Los Ángeles. Después de un divorcio difícil, trató de recuperar su autoestima a través de relaciones casuales. Buscaba validación en la aprobación de mujeres más jóvenes, en los likes de redes sociales, en los halagos. Pero nada llenaba el vacío. Hasta que un día, en lugar de escribirle a otra mujer, se escribió a sí mismo: ¿y si me convierto en el hombre que admiro, en vez de buscar que me admiren? Desde ese día, empezó a caminar solo por las mañanas, se inscribió en un curso de historia antigua y dejó de mirar el teléfono cada 10 minutos esperando un mensaje. Al poco tiempo, comenzó a ser notado nuevamente. No por su físico, no por su edad, sino por su presencia. Y es que un hombre que no busca validación, impone respeto. La filosofía estoica nos recuerda que la única libertad verdadera está en controlar lo que depende de ti. Tú no puedes controlar si una mujer te ama, si se queda, si te escribe. Pero sí puedes decidir qué tanto valoras tu propio tiempo, tu energía, tu presencia. A esta edad, tu tiempo es sagrado. Tu energía es limitada. Tu paz es prioridad. Ya no estás para rogar explicaciones. Ya no estás para perseguir afecto. Ya no estás para bajarte el valor solo para que alguien más se sienta cómodo. El hombre que ya no necesita ser validado, no responde de inmediato, no por jugar, sino porque está presente en su vida. No vive pegado al celular, porque su mundo no gira alrededor de una sola persona. No se abandona a sí mismo para que otros lo elijan. No discute por necesidad, porque entiende que la razón nunca vale más que la tranquilidad. Ese hombre eres tú, si así lo decides. Y si algún día alguien te dice: has cambiado, respóndele con calma: sí. Me encontré. Porque eso es lo que haces cuando sueltas la necesidad de validación, te reencuentras.
recuperas la claridad de saber quién eres sin la opinión de otros. Y en esa claridad se abre una nueva etapa. Una etapa en la que puedes amar sin perderte. Una etapa en la que das, pero no te vacías. Una etapa en la que eliges compañía, no desde la soledad, sino desde la abundancia interior. Muchos hombres preguntan, ¿y cómo logro eso? ¿Cómo dejo de buscar aprobación si toda mi vida he funcionado así? La respuesta es simple, pero profunda: cambia la dirección de tu mirada. Deja de mirar hacia afuera buscando aprobación y empieza a mirar hacia adentro buscando alineación. No preguntes, ¿le gusto? Pregúntate, ¿estoy orgulloso de cómo me comporto, incluso si nadie lo ve? Haz lo que harías si nadie fuera a reconocértelo. Luce bien para ti. Limpia tu espacio para ti. Aprende, crece, escribe, medita, por ti. Y si llega alguien que suma, que camina contigo sin exigencias ni juegos, entonces ábrete al amor. Pero que nunca más el deseo de ser querido supere tu compromiso contigo mismo. Porque cuando tú caminas firme en tu eje, la vida te premia. No siempre con más amor externo, pero sí con algo mucho más poderoso: respeto interior. Y créeme, ese respeto se nota. En tu postura. En tu voz. En tus decisiones. En la forma en la que sabes decir no sin miedo. Y en el silencio que mantienes cuando otros solo buscan ruido. Ese es el nuevo tú. No el que busca atención, sino el que se ha vuelto imposible de ignorar. Ahora que has soltado la necesidad de ser validado, estás listo para la última etapa: comprender que el verdadero control no está en el deseo de dominar la situación, sino en conquistar algo mucho más importante: tu paz. Parte 7. El verdadero control es la paz. Durante años te enseñaron que ser hombre era tener el control. El control del trabajo. El control de la familia. El control de las decisiones. Incluso, el control de las emociones. Pero lo que nadie te dijo es que, tarde o temprano, la vida te quita todo lo externo, el cuerpo cambia. Los hijos se van. La mujer que amabas puede alejarse. Y entonces, la pregunta real no es, ¿qué puedo controlar afuera?, sino, ¿qué queda dentro de mí cuando ya no queda nada alrededor? La respuesta, si has hecho bien tu camino, es esta: la paz. La paz no es pasividad. No es resignación. No es rendirse. La paz es la certeza de que pase lo que pase, nada ni nadie puede arrebatarte el dominio sobre ti mismo. Eso es lo que los estoicos llamaban ataraxia, la imperturbabilidad del alma. No se logra con fuerza física, ni con dinero, ni con compañía. Se logra con temple, con disciplina emocional, con desapego y sobre todo, con claridad. Cuando una mujer se va y tú no corres tras ella. Cuando te ignoran y tú no mendigas atención. Cuando la vida te sacude y tú eliges respirar en vez de explotar. Ahí no estás perdiendo. Estás ganando. Estás ganándote a ti. La paz es el control que nadie puede arrebatarte. Porque nace de saber quién eres sin que el mundo te lo confirme. Déjame contarte la historia de Eduardo, un hombre de 70 años de la ciudad de Puebla. Estuvo casado por 38 años. Su esposa falleció y pasó años intentando llenar ese vacío con ruido, televisión, redes sociales, conversaciones vacías, incluso relaciones sin profundidad. Pero un día, cansado de sí mismo, vendió su casa, se mudó a una cabaña cerca del bosque y comenzó a escribir un diario. Ahí descubrió algo que nunca antes había notado, que su mayor poder no estaba en hacer más, sino en necesitar menos.
Con menos ruido, escuchó más. Con menos personas, conectó más. Con menos ansiedad, por fin descansó. Y tú puedes hacer lo mismo sin necesidad de irte a un bosque. Solo necesitas volver al centro. Ese lugar dentro de ti que no depende de nadie. Donde no se exige, no se espera, no se persigue, solo se honra. Y cuando aprendes a habitar ese lugar, dejas de reaccionar. Dejas de justificarte. Dejas de vivir a la defensiva. Porque sabes que tu dignidad no está en lo que toleras, sino en lo que decides conservar, tu serenidad. ¿Te das cuenta del poder que eso te da? Cuando tú ya no necesitas tener la razón, tu voz se vuelve más fuerte. Cuando ya no buscas demostrar que vales, tu presencia lo dice todo. Cuando dejas de intentar que te amen, te vuelves imposible de olvidar. Y esa es la paradoja de la paz. Cuanto menos necesitas demostrar, más impacto generas. A esta edad, querido amigo, ya no estás para desgastarte en lo superficial. Ya no estás para pelear con quien no quiere escucharte. Ya no estás para forzar vínculos que no suman. Estás para elegir tu tranquilidad como tu mayor riqueza. Estás para vivir con conciencia. Para despertar cada día y preguntarte, ¿estoy en paz con quien soy hoy? Si la respuesta es no, entonces empieza ahí. No en ella. No en lo que te falta, sino en tu interior. Empieza a soltar. Lo que no fue. Lo que no llegó. Lo que no entendieron. Lo que no valoraron. Y comienza a honrar. Tu tiempo. Tu energía. Tu historia. Tu sabiduría. Porque has llegado hasta aquí por una razón. Y aunque a veces duela mirar atrás, cada cicatriz es testimonio de que sigues de pie. El verdadero control no es hacer que te amen. Es no perderte a ti mismo incluso cuando no te aman. Y si en algún momento alguien regresa buscando al hombre de antes, que no te encuentre. Que encuentre a uno nuevo. A uno en calma. Que no guarda rencor. Pero tampoco repite errores. A uno que, si abre la puerta, lo hace desde el amor. Y si no la abre, lo hace desde el respeto. Porque al final, no se trata de tener la última palabra, sino de tener la última paz. Ahora que has recuperado tu centro, has aprendido a soltar con dignidad, a vivir sin depender de la validación externa y a encontrar poder en el silencio. Es momento de cerrar este viaje con una reflexión final que te recordará por qué todo esto valió la pena. Conclusión: el hombre que se elige a sí mismo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este no fue solo un video sobre amor o relaciones. Fue un viaje hacia dentro de ti. Un recordatorio de que, incluso después de los 50, todavía puedes redefinir quién eres, cómo vives y a quién permites entrar en tu mundo. Porque ya no estás para perder el tiempo con quien no te valora. Ya no estás para explicarte a quien no quiere entender. Ya no estás para rogar afecto. Estás para elegirte a ti mismo todos los días. A veces, perder a alguien es la única forma de encontrarte. Y cuando lo haces, cuando realmente conectas con tu paz, con tu fuerza interior, con tu propósito, algo mágico ocurre, ya no te conformas con menos. Y si un día alguien regresa, sabrá que tú ya no eres el mismo. Eres un hombre que se respeta, que ha aprendido a estar solo sin sentirse vacío, que ha hecho de su silencio una fortaleza y de su madurez un poder. Hermano, si esta reflexión te ha tocado, si en algún momento te viste reflejado, quiero leerte. Comenta aquí abajo: he vuelto a mí, para saber que formas parte de esta tribu de hombres conscientes que no se rinden, sino que despiertan.
Y si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin darle like, suscribirte y compartir este video con otro hombre que quizás hoy necesite escucharlo. Porque juntos, estamos construyendo un espacio donde los hombres no se quiebran, se transforman. Gracias por estar aquí. Gracias por elegirte. Y sobre todo, gracias por seguir caminando.